Amigos de Paz Televisión y Sur Perú, el invitado de hoy, el doctor Osvaldo Holguín, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Osvaldo Holguín, que es historiador, para que nos cuente cómo eran las fondas, los restaurantes y los cafés en la Lima de antaño. En una Lima que tenía el encanto de ser pequeña, de no tener automóviles, no tener tanto problema, pero que tenía también su sabor. Y bueno, las comidas y el café, seguramente un café pasadito muy rico. Bueno, en fin, dejémoslo que él nos cuente. Doctor, bienvenido. Y tiene usted un último libro sobre esos temas. Sí, efectivamente, gracias por la invitación. Efectivamente, hace pocos meses ha salido un libro mío que lo he titulado Cafés y fondas en Lima ilustrada y romántica. Es decir, es un tema social, cultural, vecinal, incluso económico, que se desarrolla entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el último tercio del siglo XVIII y los dos primeros tercios del siglo XIX hasta la guerra con Chile. ¿Por qué le llama usted Lima romántica? Porque Lima vivió una época romántica, un poco tardía, pero sin duda en muchos aspectos romántica a la manera que el romanticismo se dio en Hispanoamérica. Un romanticismo imitado del europeo, un romanticismo amante de la literatura, de la ópera, del teatro, ¿no? Muy dado al piano, a las tertulias, ¿no? Muy dado a la composición literaria, ¿no? Época de escritores, de artistas, ¿no? de grandes personajes, amantes de la libertad, amantes de soñar y de trazarse utopías, algunas de ellas francamente irrealizables. Bueno, y nos volvemos otra vez a las fondas, ¿no? Sí. Mi primer interés fueron los cafés. Los cafés que se inician en Lima en la época del virrey Amat, 1771. Cuando yo empecé esta investigación hace varios años, yo no sospechaba que Lima había tenido el primer café de Hispanoamérica. Es decir, antes que México, Caracas, La Habana, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima disfrutó de un establecimiento muy moderno, muy elegante, muy a tono con los aires europeos de la época, llamado café. Antes de ese año, ningún otro lugar en Hispanoamérica conoció lo que era un café europeo. Se estableció en Lima gracias al apoyo del virrey Amat y lo abrió un italiano, un hombre llegado de Europa poco tiempo antes, con una cultura cafetera y con una cultura gastronómica que todavía en Lima no se conocía, pero que se hizo muy pronto atractiva, y así aparecieron nuevos cafés en pocos años. Lima llegó a tener 6, 7, 8 cafés y se volvieron lugares de cita de la población masculina fundamentalmente. Eso es lo que estaba pensando, de que iban más los caballeros a tomar un café pasadito, seguramente. Desde luego. ¿No? Porque no había instantáneo en esa época. Eso no se conocía. Un café pasado acompañado de pasteles, biscotelas o, si no, helados, porque también los cafés brindaban helados, ¿no? Helados al estilo italiano unos, al estilo francés otros, o brindaban también café con leche, té,
y otras bebidas escogidas, seleccionadas. Y seguramente que helados con esa nieve de Huachipa, ¿no? Porque de por ahí traían la nieve. Así es, la nieve, o sea, el hielo, en realidad, se traía de los Andes más próximos, de los Andes de Huarochirí, de los Andes de Canta, en fin, al lomo de bestia, y tenía ese producto un público que lo demandaba en Lima para la fabricación de helados, especialmente. Efectivamente era así. La nieve, o sea, el hielo en realidad, se traía de los Andes más cercanos. Bueno, y luego los cafés y las biscotelas, que usted cuenta de que... Y los sándwiches también, doctor, seguro, ¿no? No, puedo asegurarle que sándwich no se vendían en los cafés. Me atrevo a decir que el sándwich no era un producto gastronómico muy extendido, muy popular, no. Lo que había era, en un café, eran productos seleccionados, los que hoy llaman gourmets, ¿no? Pastelillos, biscotelas, ponches, este tipo de productos que en un local comercial de los que solía haber en Lima para el expendio de alimentos no se daban. Los cafés ingresan con una fisonomía especial. Es un local especial, amoblado con mucha comodidad, hasta se podría decir que con lujo. Es un local que ofrece un mobiliario interesante, que da un servicio especial. Hay mozos uniformados. Es un local que también brinda una carta que en otros lugares no se daba. Y los caballeros ahí conversaban de política, de amor, de otras cosas. Efectivamente. Entonces, dadas estas condiciones materiales excepcionales en Lima hasta ese momento, un local, un mobiliario, un decorado, mozos, servicio, buenos productos, ¿no? Ofrecidos, tanto bebidas como sólidos, ¿no? Los cafés se tenían que hacer necesariamente lugares de concurrencia numerosa, ¿no? De un público masculino, ¿no? Interesado no solo en servirse esas exquisiteces que no las había en otro lugar, sino también y sobre todo interesado en conversar y leer los periódicos, porque los cafés también brindaban periódicos, los periódicos del día. En Lima se publicaban muy pocos, ¿no? Muy pocos. Y sobre todo con mucho aviso. Claro, en el inicio, ¿no? En el inicio de los cafés prácticamente no hay periódicos en Lima. Pero 20 años después tenemos en Lima el Diario de Lima, de Bauzate y Mesa, el Mercurio Peruano, que es una revista bisemanal, el Semanario Crítico, la Gaceta. Después van a cerrar esas publicaciones, pero surgirán otras en los siguientes años. Llegarán los años previos a la independencia con un abundante periodismo liberal. Se dará la independencia y el periodismo todavía crecerá más, de manera que los cafés tendrán la oportunidad de brindar mucha lectura periodística a los asistentes, a la clientela. Y a falta de periódicos limeños o peruanos, los periódicos extranjeros, los que llegaban por vía marítima de España en la época colonial, ¿no? O posteriormente de los países vecinos, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Buenos Aires. Hay un periodismo que se ofrece a la clientela. Y estos cafés, más que nada, eran para gente de élite, digamos, de la clase alta de Lima, o también eran cafés populares. Bueno, o habían cafés que eran de élite y cafés que eran populares. En los primeros años, solo la élite
asistió a los cafés. Fueron establecimientos abiertos para ese sector social alto. Pero con el paso de los años surgieron cafés, por así decir, de segunda clase y hasta de tercera clase, los cuales abrieron sus puertas a sectores sociales medios, no diré bajos, pero de una densidad media muy, muy diversa, de tal suerte que era posible encontrar en esos cafés de segundo nivel o de tercer nivel a artesanos, pequeños comerciantes, militares, mientras que los cafés de la élite mantenían una clientela escogida, pero también recurrieron a crear un espacio diferente dentro del local del café para la gente que no era de la élite. Como decir, un lugar, dentro del café para un público que no era muy apreciado por la empresa, pero que podía tener también un lugar en el establecimiento. Y luego de los cafés tenemos las fondas, ¿no? Las fondas. Las fondas aparecen casi al mismo tiempo. La fonda es un establecimiento igualmente nuevo en Lima en el último tercio del siglo XVIII, más o menos desde la época de Amat, junto con los cafés. En España también la fonda se introduce de Italia y de otros países europeos en el mismo siglo. Es un establecimiento novedoso porque es un lugar donde se puede encontrar alojamiento y alimentación, los dos servicios en un solo lugar. Pasa el tiempo y también ocurrirá con las fondas lo que ocurrió con los cafés. Aparecerán fondas de segundo nivel, de tercer nivel, de tercera clase, etc. Y avanzado el siglo XIX, la palabra fonda queda ya para un servicio exclusivamente de restaurante, exclusivamente gastronómico. Se separa ese servicio del servicio de alojamiento. Y la influencia francesa hace que las fondas con mejor servicio gastronómico pasen a llamarse restaurantes. Esto es mediados del siglo XIX en Lima. Y la palabra fonda quedará para esos restaurantes de segunda categoría o de tercera categoría. Doctor, para terminar este bloque de esa entrevista, quisiera saber, fonda, ¿de dónde viene la palabra? Fonda es un término castellano de origen italiano, originalmente significa fuente, lugar al cual se acude para tomar algo, para servirse algo, una fuente. En italiano sigue teniendo el mismo significado. Pasa al español con el significado de lugar para alojarse y también alimentarse. Para comer, una fonda. Doctor, hacemos una pausa y volvemos, amigos.
Nuestro crítico Ricardo González Vigil nos habla con mucho sabor, coge todo el que había en el libro, nos habla de este nuevo libro de Osvaldo Holguín, que se refiere a fondas y cafés y restaurantes. Pero sabemos perfectamente de que el doctor Osvaldo Holguín es una autoridad en lo que se refiere a la producción literaria de Ricardo Palma. Y don Ricardo Palma realmente es un personaje de Lima que se ocupa de las tradiciones, no solamente limeñas, sino que después de eso él puede abarcar las tradiciones que hay en el país. Además fue periodista, además escritor, dramaturgo, bueno, me parece una cantidad de cosas que, bueno, él nos va a ir aclarando acerca de Ricardo Palma para que lo conozcan un poco más los limeños de hoy y, por supuesto, los peruanos. Doctor, ¿nos podía decir muy sintéticamente cuándo nació Ricardo Palma, en qué parte y cómo comienza a escribir? Bueno, por supuesto, con mucho gusto. Palma nace en Lima en 1833. Gobernaba un paisano suyo, el mariscal Agustín Gamarra. Y gobernaba también, cogobernaba la mariscala, doña Francisca Zubiaga de Gamarra. Era una época de caudillos, una época muy anárquica, bastante difícil en la vida del Perú. No había seguridad en muchos aspectos, ¿no? Pero Palma pues nace en ese medio como hijo de dos provincianos. El padre cajamarquino, mestizo, la madre mulata de Cañete. Tiene entonces Palma, podría decirse, todas las sangres del Perú. Y es un niño del pueblo, es un niño sencillo, pero muy inteligente, muy despierto, muy travieso. El padre, Pedro Palma, que era un mercachifle, advierte la habilidad de su hijo y lo matricula en buenos colegios de Lima. Era posible a la gente sencilla, con algún recurso ciertamente, matricular a sus hijos en buenos colegios de Lima. En esos colegios, Palma, niño, se hace conocer, gana premios, recibe aplausos, da exámenes públicos y empieza también a escribir poesía, porque Palma disfruta del romanticismo en todo su esplendor. Lee mucho, como los demás niños y jóvenes, adolescentes, ¿no? de su tiempo, sus contemporáneos. Con ellos forma un grupo juvenil, inquieto, amante de la literatura, de la creación literaria, y empiezan a publicar revistas literarias. Palma también incursiona en el periodismo, muy joven, se encarga de diversas tareas periodísticas. Entre esas tareas también se encarga de hacer la crónica del día, las noticias de la urbe publicadas día a día por los periódicos en forma de gacetillas. Y logra que se le dé un lugar en el mejor colegio de Lima, donde también se estudiaba Derecho, el Convictorio o Colegio de San Carlos, dirigido por Bartolomé Herrera. Ese logro se debe fundamentalmente a su habilidad, a su inteligencia, a su dominio de las letras, conocido ya por el medio limeño porque, como otros muchachos, Palma se valió de los periódicos para publicar sus primeras poesías. Y la sociedad pudo entonces advertir que estaba frente a un muchacho que era popular, que era humilde, pero que tenía mucho talento. Entonces, hizo algunos años, pocos, de estudio en San Carlos, pero
no siguió esos estudios porque necesitaba trabajar. No era un hombre para el derecho, no hubiera podido ser un excelente abogado o un jurista. Entonces, Palma deja los estudios y logra que un amigo suyo, todo un personaje de la época, le consiga un puesto en la Marina de Guerra, en la división administrativa de la Marina de Guerra, donde podían trabajar civiles, pero incorporados a la institución y por lo tanto uniformados como los oficiales de la Marina de Guerra del Perú de ese tiempo. Esos son, así rápidamente, los datos básicos que yo le podría dar sobre la primera época de Palma. ¿Y cuándo comienza él a escribir las famosas tradiciones, que es lo que más se conoce? Sí, los antecedentes de las tradiciones, que son pequeñas novelitas románticas, pero que ya hacen ver algunas de las características de las futuras tradiciones, son de 1853-54, ¿no? Es decir, cuando Palma tenía 20, 21 años. Esas son las primeras. El estilo de Palma sufre un desarrollo, sufre en el sentido de evolución, es una evolución favorable, se vuelve más ligero, ¿no? Se vuelve más original, más coloquial, producto de la influencia de los escritores españoles, de tradiciones y de relatos y de cuentos, ¿no? A los cuales Palma imitaba y tenía pues como grandes ejemplos a seguir. Entonces, ya una tradición lograda, por ejemplo, puede ser situada hacia 1863, 1864. Han pasado 10 años de ensayar relatos, ¿no? A manera de cuentos, a manera de pequeñas novelas, a manera de consejas, ¿no? Y ya hacia ese tiempo, parece que a él le encantaría, doctor, en determinado momento, tomar aspectos de, por ejemplo, de la conquista, ¿no? Así es. En que habla de personajes, ¿no? De repente de Alonso de Riquelme, por decir, ¿no? O de repente de los almagristas, y entonces va contando las pequeñas historias y las va hilvanando y seguramente también poniendo mucho de su imaginación. Él no podía conocer, y además de eso, que hubiera ya una historia escrita así muy puntual acerca de lo que podían ellos conversar, no existía, pues no había grabadora, ¿no? Así entonces, seguramente muchas de las cosas las fue poniendo él de su cosecha, ¿no? Bueno, él leyó muchas crónicas de la conquista y se valió de las anécdotas referidas en algunas de esas crónicas, Cieza de León, Garcilaso, el Palentino, Gutiérrez de Santa Clara, ¿no? Los cronistas, para a partir de esa anécdota desarrollar un relato con otros elementos, y eso ocurrió ya cuando él era un experto escritor de tradiciones. Eso ya fue de los años 1870, cuando él, dado el éxito de sus tradiciones, porque parece que él cada semana sacaba una publicacióncita, ¿no? Pero eso cuando ya se ha vuelto muy, muy popular, muy leído, y los periódicos y las revistas le piden una tradición semanal. Él se compromete a escribir una tradición semanal. Entonces, se ve la necesidad de buscar anécdotas, de buscar temas, motivos para desarrollar su imaginación, y encuentra mucho de este tipo de material en las crónicas de los conquistadores. Es como un cronista, además de eso, de Lima, también se meten en los conventos,
conoce una serie de historias. ¿Usted se acuerda Cominito, la historia de Cominito, que también este frailecito buena gente, que era lego nomás que yo, Cominito, y a quien lo ahorcaron porque pensaron de que él había sido el autor de un asesinato, me parece, y él no lo hizo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, parece que él hubiera estado escuchando en una serie de sitios, así alerta, cada cosita que iba tomando. Así como hay tradiciones que nos remiten a crónicas con autor conocido y capítulo conocido, donde uno puede decir, esta tradición se basa en este cronista. Hay otras cuya fuente nos es absolutamente desconocida. Posiblemente no es una fuente escrita, sino una fuente oral, ¿no? La tradición oral, escuchada por Palma en los conventos de Lima. ¿Por qué? Palma entraba a los conventos, tenía amigos frailes, ¿no? y andaba siempre atento a todo lo que los frailes, los hombres mayores, los conventos todos eran de clausura, de tal manera que él no podía tener acceso a ninguno. Pero la ventaja, pues, doctor, era siempre que los hombres podían entrar, las mujeres éramos las prohibidas. Hasta este siglo las mujeres no entramos, dice, porque somos curiosas. Imagínense, nomás Palma era un curioso de primerísima, de primerísimo nivel, digamos. Pero a un convento de clausura de Lima, de monjas de clausura, no podía entrar ningún varón. Tampoco. Absolutamente. Ni eso mujer, está absolutamente. Mujeres refugiadas, mujeres enviadas a un convento por la autoridad para tenerlas pues en un lugar seguro, sí. Pero un varón, quizá un médico, bajo circunstancias especiales, pero un Ricardo Palma de ninguna manera, ¿no? Entonces, lo que él escucha en los conventos, lo escucha en conventos de hombres. Fue muy amigo de los agustinos, conoció a muchos frailes de San Agustín y vivió con ellos hasta, podría decirse, porque los trató íntimamente. Y él cuenta la historia de la muerte, ¿se acuerda usted de esa famosa escultura, ¿no? En San Agustín? Así es, precisamente. La escultura de Baltasar Gavilán. Exacto. De Baltasar Gavilán, que claro. salía el Jueves Santo. Exacto. El Jueves Santo, una famosa procesión de 16 pasos, 16 andas, salía de San Agustín el Jueves Santo. Uno de los pasos o andas era la muerte de Gavilán, ¿no? Sí. Él conoció muy bien a los agustinos y también a los franciscanos, a los dominicos, tuvo mucha relación con los frailes, a pesar de ser un comecuras, ¿no? Un anticlerical, a veces vehemente, ¿no? Y rabioso. Y también en algunas crónicas, ya el último me parece, ¿no? En algunas de las cosas que escribe él están también lugares de Perú, ¿no? Algunos casos románticos, digamos, entre descendientes de los incas, bueno, cosas así diversas, ¿no? Que seguramente le contaron gente que venía del interior. Sí, tuvo un afán permanente de búsqueda de temas de información. Hay una tradición muy original que es Payahuarcuna. Payahuarcuna es un lugar en el centro del Perú donde la población de ese sitio decía que habían sido ejecutados 2 amantes, ¿no? Por sus amores, ¿no? Que habían pues desobedecido las leyes del Inca, ¿no? Este relato popular del centro, recogido por Palma, será después también recogido por Ribagüero en sus paisajes peruanos, con más detalle, con más información.
pero Palma es uno de los primeros que echa mano a ese relato tradicional, popular, ¿no? Transmitido por el habla, por las voces y las consejas, ¿no? De toda esta región del Perú. Y nosotros invitamos a los televidentes de Huellas del Tiempo, de Pax Televisión, a leer las tradiciones de Ricardo Palma. De todas formas, seguramente que hay una gran parte de fantasía, pero también de veracidad, y no deja de ser muy instructivo para conocer a esa Lima de antaño. Bueno, vamos a continuar hablando de Palma en el siguiente bloque con nuestro invitado, el doctor Osvaldo Holguín. Amigos de Pax Televisión y Sur Perú, antes de continuar con el doctor Osvaldo Holguín, queremos invitarlos a una nueva edición de Casa Cor. En esta ocasión es en Cajamarca 220, en Barranco, donde podrán ver las novedades de siempre en lo que se refiere a arquitectura, a diseño de interiores, a paisajística y otros. Realmente una muestra muy hermosa, muy llena de imaginación, además de eso con todo lo moderno que hay para una casa, así que no se la pierdan. Todo está comenzando y seguramente que va a permanecer bastante tiempo, así que ya saben, Cajamarca 220, Barranco, Casa Cor. Y continuamos con el doctor Osvaldo Holguín, tantas cosas tan interesantes sobre Palma,
pero algo me hace recordar bastante a una especie de iluminada que se llamaba Ángela y que le siguieron un tremendo juicio, ¿no? Así es. En sus primeros años, digamos, en su primer tercio de vida, Palma vivió cerca de 90 años, Palma tuvo mucho interés en escribir la historia de la Inquisición de Lima y tuvo acceso a documentos bastante importantes, muy informativos, como fue el proceso de esa iluminada, ¿no? De esa Ángela Carranza. ¿No? Ángela Carranza, que fue una mujer al que se atribuía visiones y poderes especiales de carácter sobrenatural, ¿no? Pero que, investigada por la Inquisición, pues resultó una persona que no tenía las condiciones y los méritos que se atribuía ella misma, y también el pueblo en parte le reconocía, ¿no? Ese fue uno de los muchos capítulos que Palma escribió sobre la Inquisición de Lima, sus anales de la Inquisición de Lima, tratando de lograr una obra histórica, pero traicionándose una y otra vez porque siempre se dejaba ganar por la imaginación. Y aunque él procuraba escribir algo serio y documentado, siempre le añadía a lo escrito sus comentarios, su fantasía, sus coloquios, ¿no? y elementos pues que hacían que esto no fuera una historia de verdad, una historia completa, ¿no? Sino una historia con elementos literarios fácilmente reconocibles, ¿no? Y él tuvo la oportunidad de vivir en una Lima donde realmente también había, digamos, gran fervor por esa santa tan linda, esa santa tan querida por Santa Rosa de Lima, ¿no? Efectivamente, Santa Rosa ha tenido siempre muchos devotos en Lima, los tiene hoy mismo. Y en América. Y en América, y bueno, Palma no podía dejar de hablar de ella, ¿no? Hacerla protagonista de algunas tradiciones, ¿no? Donde recogiendo el fervor popular, ¿no? Recogiendo la imagen bondadosa, apacible, sagrada de esta mujer limeña de los siglos XVI y XVII, escribe unos relatos en los que efectivamente la santa queda muy bien trazada, su perfil de mujer sencilla, simple y algo candorosa, ¿no? Igualmente, ¿no? Pero muy a tono con la imagen que de la santa se tenía en la época de Palma, ¿no? Una mujer que era capaz de vivir con mucha sencillez, con mucha pobreza, ¿no? Llegando incluso a comunicarse con los mosquitos, ¿no? Lo que quizá pueda tomarse también como una broma del propio Palma, ¿no? Porque esto de hablarles a los mosquitos, en realidad a los zancudos, y alejarlos para que no causen picaduras, ¿no es cierto? Da la impresión de ser también una broma más que un milagro, ¿no? realmente realizado por la santa, ¿no? Pero doctor, también la verdad le diré, ¿no? Al menos ahora que conozco yo un poco más de ecología, de medio ambiente, es posible hablarles, es posible hablar a la naturaleza, es posible hablar a los animalitos. Santa Rosa hablaba con un pajarito, con un ruiseñor, ¿no? Cuando ella cantaba y mandaba mensajes, hablaba con un ruiseñor, ¿no? Y entonces parecía que el ruiseñor la escuchaba y después se iría pues a dar, no sé, los mensajes, pero la cuestión es que era tan hermoso pensar en ella cantarle al ruiseñor, ¿no? Sí, entonces, quién sabe, pues,
algo había de esta No, comunicación, claro, ¿no? no niego la posibilidad, como hoy mismo hay mucha gente que les habla a las plantas, que les habla a los animales, ¿no? Que quiere tener con la naturaleza una relación muy afectuosa, ¿no? Pero en el caso de las tradiciones de Palma que refieren estos hechos especiales, ¿no? Sobrenaturales, también refieren la devoción de aquella época, ¿no? Y lo que la gente contaba de la santa y el tipo de culto y de respeto que se tenía a estos personajes que nunca habían dejado de ser parte de la cultura limeña, de las costumbres y del fervor popular, ¿no? Especialmente, porque la santa tenía muchos devotos que visitaban, pues, como hasta el día de hoy se ve, ¿no? En agosto especialmente, tanto el lugar donde murió, ¿no? Que viene a ser el convento que llamamos Santa Rosa de las Monjas, cerca de la avenida Abancay, como el lugar donde nació, ¿no? El otro, en la avenida Tacna, hoy día lamentablemente mutilado, que llamamos Santa Rosa de los Padres, ¿no? ¿Cómo ella se dedicaba a bordar y vender esos bordados para sostener a su familia, a su madre, ¿no? Y bueno, ¿y qué otras cosas más nos dice usted de Ricardo Palma? Bueno, yo les podría decir muchas cosas años más. para escribir por lo menos 70, doctor. Sí, pero yo les podría decir muchas cosas más, pero yo creo que el tiempo nos va a ganar pronto. Lo que sí puedo decirles es que Palma se hizo un escritor continental, famoso, ¿no? A partir de los años 1870, antes de la guerra con Chile. Famoso por sus tradiciones, porque le pedían en muchos periódicos, peruanos y extranjeros, que enviara tradiciones. Llegó a vivir de escribir tradiciones, ¿no? Recibía comisiones, honorarios por estos relatos que el público esperaba con ansiedad, ¿no? Porque sabían bien que un periódico o una revista iba a publicar una tradición de Palma tal día de la semana. Y entonces la gente compraba ese medio de comunicación, leían a Palma, estaban enterados de cómo este autor peruano, ¿no? iba acumulando tradiciones, al punto que ya le pidieron que reuniera esos relatos en forma de libro, y empezó a sacar libros, primera serie, segunda serie, tercera serie. En la vida de Palma él llegó a publicar hasta 10 series de tradiciones, 10 series de tradiciones, totalizando alrededor de 450 tradiciones. Doctor, usted ha escrito 2 libros sobre Ricardo Palma. Uno de ellos sé que está agotado. ¿De qué se trata esos libros? El que está agotado lo publicó la Universidad Católica hace ya varios años. Se titula Tiempos de Infancia y Bohemia. Ricardo Palma, 1833-1860. O sea, es un libro sobre los primeros 27 años de Palma, solamente. El segundo libro, que todavía se puede comprar, lo publicó la Universidad Ricardo Palma y se titula Páginas sobre Ricardo Palma. Es un libro que ha recogido alrededor de 20 artículos míos dispersos sobre Palma, publicados en el Perú y en el extranjero. Y estoy preparando un tercer libro que será continuación del primero y que debe llegar al tiempo de la guerra con Chile. Y en el tiempo de la guerra con Chile también Palma escribe, sigue escribiendo. Sigue escribiendo, pero sufre un tremendo desastre, una tremenda pena, porque su casa de Miraflores, su casita de Miraflores, fue incendiada con otras casas, no solo ella. Y allí él tenía su biblioteca personal, su archivo personal. Él era un gran bibliófilo, no solo un gran lector, sino un amante de los libros. Y había logrado una gran biblioteca con libros de muchos escritores hispanoamericanos dedicados a él. Todo eso se perdió. Y también Palma refiere que perdió allí originales inéditos de varias obras, entre ellas una novela, habría sido la única novela escrita por Palma, titulada Los Marañones.
Los Marañones. Sí, una novela sobre Lope de Aguirre. Lope de Aguirre, este conquistador español que tuvo un poco loco, ¿no? Que se entró a la selva. Así es, con Pedro de Ursúa, ¿no? A mediados del siglo XVI. Bueno, esta terrible pérdida, el incendio y la pérdida de su casa de Miraflores lo condujo pues a una depresión, ¿no? Que le duró algunos meses, pero tuvo que recuperarse necesariamente porque tenía ya una familia de 4 hijos, de esposa y 4 hijos pequeños que mantener. Y no le faltaron ofertas de trabajo del extranjero. Siguió escribiendo en esos años para periódicos extranjeros, por ejemplo, un periódico muy importante, La Prensa de Buenos Aires, ¿no? Y más tarde se recupera totalmente y decide convertirse en director de la Biblioteca Nacional y sacarla de la ruina en que la habían dejado los ocupantes chilenos de Lima, ¿no? Y se convierte en el bibliotecario mendigo. Así es, así es. Y como bibliotecario mendigo transcurren 29 años de su vida, hasta 1912. Ese año tiene que renunciar y sus hijos lo llevan a vivir a Miraflores, donde muere en 1919, a los 86 años. Él se conoció con una gran cantidad de escritores que le mandaban sus libros, doctor, para la Biblioteca Nacional. Fue nuestro primer escritor global, permítanme esa expresión, con vínculos y amistades literarias, intelectuales, en todos los países hispanoamericanos y en muchos países europeos también. El epistolario de Palma es impresionante. Impresionante. Parte del epistolario, las cartas que Palma escribió, están publicadas, ¿no? Hay muchas todavía sin publicar, inéditas. Tenía muy buena letra. Son originales manuscritos. ¿Se conservan? Muy pocos, porque su destino era la imprenta, tanto la imprenta de un periódico como la imprenta de un libro. Unos cuantos originales manuscritos de Palma se conservan. Se conserva especialmente la tradición que escribió para sus amigos, los propietarios de El Comercio, ¿no? Que es la historia del padre Urías, ¿no? La tradición titulada así, La historia del padre Urías. Palma relata que un sacerdote agustino guardaba en su celda, en un baúl, una obra que él decía era su obra de historia, que algún día iba a publicar. Nunca abrió el baúl, ¿no? Y al morir el padre descubrieron que en el baúl lo que guardaba era la colección de El Comercio, y que a esa colección del Comercio, desde 1839, ese sacerdote la llamaba la historia del Perú. El relato es precioso, es exquisito, y lo hizo para manifestar su gratitud al Comercio, que le había publicado muchas tradiciones. Yo creo que se conserva su casa, ¿no? Es un museo, la casa de Ricardo Palma. La casa museo de Ricardo Palma en Miraflores, ¿no? En la calle General Suárez. Es la casa donde él falleció en el año 19. Es una casa, un rancho miraflorino que ya ha cumplido 100 años de construido. Se conserva muy bien. Lo tiene a su cargo la Municipalidad de Miraflores, ¿no? En unión de la Fundación Ricardo Palma, ¿no? Una fundación que se formó hace más de 50 años precisamente para comprar esta casa que estaba en manos particulares. Se reunieron los fondos necesarios, se compró la casa y está allí en Miraflores como un gran atractivo turístico. Se pueden ver los retratos, las ediciones de las tradiciones, las condecoraciones de Palma, muchos documentos, ¿no? Iconografía abundante de las tradiciones. Es un lugar, ¿no? Realmente muy acogedor, y yo recomiendo que todos los limeños especialmente vayan a verlo.
Y hay una serie de publicaciones que se han hecho de las tradiciones después, ¿no? Por supuesto, hay muchas ediciones de las tradiciones, hay ediciones en varios idiomas extranjeros también, hay ediciones populares, hay ediciones completas. En realidad, Palma está al alcance de la mano. Es más, hoy día en muchas bibliotecas virtuales, ¿no?, a través de Internet, uno puede leer gran parte de la obra principal de Palma sin comprar un libro, porque están digitalizadas esas ediciones y se pueden leer desde la comodidad del hogar. Doctor, muchas gracias por su presencia en Huellas del Tiempo. Gracias a ustedes. Amigos, no dejen de comprar las series de Ricardo Palma y el libro del doctor Osvaldo Holguín, que seguramente aporta una serie de novedades, una serie de cosas investigadas acerca de este personaje de Lima, un personaje ilustre, por supuesto, el bibliotecario mendigo, don Ricardo Palma. Muchas gracias nuevamente, doctor, muchas gracias a nuestro equipo de PAX Televisión y amigos, si Dios quiere, será hasta la próxima.